Ay, miren, esos corazones quedaron como yo los quería, bien redonditos. Estoy muy contenta porque no siempre le quedan a uno los corazones tan redonditos en el tejido guayú. Entonces se ve muy lindo. Las flores están quedando hermosas y el stitch ya se le ve una patita. Esto es una patita del stitch, se ve tan hermoso. Gracias, hijo. Se ve tan bello. Mire, viene en parejita. Está quedando muy bello. Pero bueno, a nosotros nos compete Elsa, el fondo de Elsa. Más adelante les grabo el tutorial para YouTube de el Stitch, chicos, lo que pasa es que ustedes saben que cuando uno tiene tantas redes sociales como yo, Mari Toro, que tiene redes sociales, bueno, todas las redes sociales, pues obviamente nos toca enfocarnos en trabajar y pues afortunadamente puedo hacer diferentes proyectos en diferentes redes sociales. No me toca repetir tanto. Chicos, esta es la vuelta 15. Dejé un pedacito para mostrarles estos centros de acá, que vienen siendo como los corazoncitos de la flor. Según mis cálculos, tiene 1,20 m. Entonces, termínele punto, así como allá y listo, nada más. Pero acá faltan 2 rombos. No, hijo, no Los alcanzas. hago. No alcanzas a hacer más rombos. Entonces ya termino este rombito. Sí, y es solo punticos y ya. Entonces, chicos, pues dejé un solo motivo. Esta es la vuelta 15 y ya la estoy terminando, pero acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá dejé un poquito para mostrarles pues cómo voy. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, porque aquí me tienen que quedar solo para 7 amarillos. Y ya les leo cómo queda y sobre todo para las personas que están tomando apuntes, sí es muy importante aclarar bien, chicos, cómo va, porque no se me pueden embolatar, perder. Me estaban comentando unas compañeras que ellas están tejiendo, que no están tejiendo, pero que están tomando apuntes. Chicas, eh, tomen apuntes muy claros, porque si uno a veces, o me pasa a mí mucho, que tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tejiendo y tomando apuntes y me pierdo un poquito, ahora imagine usted solo tomando apuntes, pues es más fácil que se nos dificulte pues entender lo que tomamos apuntes. Patricia, bienvenida, Olga Lucía, Luz Mirella, María Eugenia Suárez, Loida, señora Karina, bienvenida. Soy la bienvenida, Sally Castillo, Castrillón, bienvenida, señora Doris, gracias por estar acá. Seuri, ¿cómo vas? Cecilia Ramírez, Zoraida, buenas noches, sigo tomando apuntes. Ay, hágale, señora Zoraida, estamos hablando de eso. Tome apuntes bien claritos, porque a veces sí nos perdemos un poco, pero no, que usted misma entienda sus cosas, sus apuntes, porque sí es un poco complicado, pero muchachas, yo he tenido paciencia y ustedes saben que voy muy calmadita para que les quede muy bien la información y que ustedes realmente puedan sacar de esos apuntes un fondo como este. Mis niñas, esta es la vuelta 15. Acá, en el corazoncito, como todos los dejé igual, hice una secuencia igual, entonces todos se van a quedar ya con el corazoncito hecho. Yo lo que hice combinar fue el azul hortensia y el corazón amarillo, el naranja, el corazón hueso, el color hueso con el corazón naranja y este amarillo le voy a colocar el azul hortensia. Primero para que no se repitan y segundo, chicos, combiné para que le den un poquito de vida. Estos corazoncitos resaltan lo que estamos tejiendo. Entonces, si usted le coloca a este amarillo el color hueso, se opaca totalmente. Si coloca al naranja el azul hortensia, pues van a quedar como que muy, digo yo, muy saturados. Y si le colocaba al contrario, amarillo al hueso o hueso al amarillo, quedaban muy pálidos. O sea, ni estos dos quedaban bien, ni estos dos. Entonces era mejor este azul hortensia con amarillo
que es el más fuerte, en mi caso creo yo que el naranja, con color hueso, el más pálido de todos, que es el color hueso, pues con naranja, y el amarillito, que la verdad el contraste me hubiese gustado el amarillo que llevase naranja o hasta, no sé, o sea, yo decía de pronto un lila. Pero pues como no hay lila, lo más cercano es el azul hortensia, pues dejamos azul hortensia. Entonces es eso, chicos, para que hagan ese contraste bien y no se les vea opaco el color o antes demasiado brillante. La idea no es esa. Y acá yo doy por terminada la vuelta con, espere, ya les digo cuántos puntos me quedan acá de que creo que no hay necesidad de que lleve aumento. A ver, 1, 2, 3, 4. No, no lo voy a hacer con aumento porque me quedan muchos verde agua. Pero no voy a contar los verde agua como final. Ya les voy a leer qué fue lo que hice en la vuelta 15. Sí la adelanté, muchachos, porque necesitaba y necesito todavía adelantar un poco más para que empecemos a avanzar. El cuerpo, o sea, no es tanto avanzar el fondo ya está muy avanzado, pero el cuerpo, ya empezar el cuerpo de una vez, cuanto antes. Zoraida, profe, yo no estoy tomando apuntes, yo lo hago cuando tenga el material. Señora Zoraida, la ventaja es que todo queda grabado y guardado, entonces es una buena idea. Joana, bienvenida, Víctor Hugo, Julio Chávez, Michelle, bienvenida, Carmen Sofía, ¿cómo estás? Señora Katiana, bienvenida. Bueno, muchachos, la vuelta 15 quedó de esta forma. Tomemos apuntes y confirmemos los que ya tengo. La vuelta 14 dice que terminó con 2 puntos bajos amarillos, estos 2 amarillos. Y dice que empezó con 1, 2, 3, 4, 5 verde, la vuelta 15. 5. 15 amarillos, un aumento amarillo verde aqua, 2 puntos bajos verde y dice que 7 azul hortensia, 7 color verde, 4 amarillos, 1, 2, 3, 4 y un aumento amarillo verde. En total me quedan 5 amarillos, pero el punto 5 va en aumento con verde. 3 puntos verdes, 15 azul hortensia y un aumento, último azul hortensia es aumento de azul hortensia con verde. Vuelve a quedar 1, 2, 3, 4 puntos bajos verde, 7 naranjas, punto bajo naranja, 7 verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos verde. Acá igual, 4 color hueso, quedan en total 5, pero el punto 5 va en aumento. Entonces, 4 puntos bajos hueso, un aumento hueso verde y 3 puntos bajos verdes. 3 puntos bajos verde. Acá queda igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 naranjas, punto bajo naranja. Y el punto 16 es un aumento naranja verde. Tienen que tener claro eso, chicos, porque una señora se me dijo, ay, profe, pero usted dice que hay tantos y yo veo uno más, es aumento, y me toca leerlo como aumento. 1, 2, 3, 4 puntos bajos verde, 7 puntos bajos hueso, 7 puntos bajos verde, 1, 2, 3, 4 puntos bajos naranja, un aumento naranja verde. Y vuelvo a tejer 3 puntos bajos verde y 1, 2, 16. Ay, chicos, esperen porque acá creo que me faltó un puntico. Acá no veo que tenga 16. Esperen que vengo hasta acá. Esperen que me emocioné explicándoles
que había tejido y yo estoy segura que acá me faltan puntos. Espérense a ver. Ahí vamos bien. Acá. A ver pues. Y toma punto de una vez. Acá tiene que quedarme igual que los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y este es el punto 15. Lo desbaraté. Achis, desbaraté mi punto 15. Este es mi punto 15. Listo. 15 puntos bajos hueso, un aumento hueso verde. Listo. Tengo 15 y acá hago un punto hueso verde. Listo, ahora sí. Un aumento. Voy a contar porque de esa forma lo he hecho hasta ahora. Y tengo que hacer 7 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me queda para hacer 1, 2, 3, 4. Y este es en aumento, entonces sí, me queda perfecto. Entonces, un aumento hueso verde y voy a tejer 4 color verde. De esa forma lo hice todo el tiempo. 1, 2, 3, 4 y ahí me quedan 5 por el aumento hueso color verde y 4 puntos bajos verde. ¿Listo? Ahora 7 amarillos. 7 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. 7 puntos bajos amarillo. Y sigue 7 puntos bajos verde. Porque hasta ahí la secuencia iba muy bien. Leslie, bienvenida. Blanca, ¿cómo estás? Gabrielina, Leslie, señora Mirella, ¿cómo estás? Bienvenida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 verdes. Perfecto. Y este corazoncito decimos que lo vamos a hacer azul hortensia, que ya de hecho lo habíamos tejido, pero chicos, yo tenía que confirmar esa parte, yo no me puedo quedar con dudas. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos azul hortensia y un aumento azul hortensia verde. 4 azul hortensia, 1, 2, 3, 4 y el punto 5 va en aumento con el color verde. Ahora sí. Hola señora Marisol, buenas noches. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo van? Y vamos a hacer, bueno, esta vuelta 15 termina ahí. Un aumento azul hortensia verde. Ahí lo voy a dejar. Un aumento azul hortensia verde. Ahí doy por terminada la vuelta 15. Porque, chicos, estoy empezando de esa forma para poder que me quedara una secuencia relativamente perfecta. Que tampoco me queda perfecta, pero sí, un más o menos. Entonces, para que me quede acá ya separadito de este y la secuencia me quede perfecta con el aumento. Podía dejarlo sin aumento porque tengo muchos verdes, pero no, para que me quede la secuencia perfecta voy a dejar ese verde ahí, ese aumento, ¿listo? Y dice que la otra vuelta que empieza, gracias hijo, que la otra vuelta que empieza entonces dice que va a dejar 1, 2, 3, 4 para los amarillos ahí. Entonces, esta es la vuelta 15, se las acabo de leer cómo me quedó. El fondo está plano. Miren, chicos, planito, 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 planito. Está planito. Y eso que yo lo agarro más feo, pero no, él está plano. Está más plano que este todavía. Está mucho más plano que este. Empecemos vuelta 16 de una vez. No le pongamos más puntos y seguimos tejiendo.
Bueno, muchachos. Dice que empiezo acá y voy a tejer 1, 2, 3 encima de 4 amarillos. Lo voy a hacer de esta forma porque ustedes saben que estamos modificando el patrón. No es un patrón que ya esté escrito. Estaba avanzado, pero no terminadito. Entonces dice que voy a empezar acá. Voy a colocarles un ganchito que también me dijo una señora de esa profe, es que yo no entiendo dónde empieza, dónde termina. Chicas, la verdad es que fondos como estos son bastante difíciles de explicar, pero ahí voy a colocar el ganchito, ¿listo? Son bastante difíciles. Ustedes saben que este fondo tiene misterio. Se los he dicho ya varias veces porque de verdad es muy curioso y este fondo tiene mucho misterio porque para poderlo adecuar a lo que nosotros queremos, pues nos ha tocado bastante complicadito, nada sencillito. Y dice que vamos a tejer sobre 4 amarillos. Ya les voy a confirmar cuántos verdes me quedó, pero 2, 3 y 4. ¿Listo? De esta forma me voy a guiar, aquí me muestra que teje sobre 4 amarillos. 1, 2, 3 sobre 4. Ya ahorita les confirmo cuántos verdes quedó. Y dice que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos. 9 amarillos y un aumento. Nueve amarillitos. Yo ya les voy a leer que estamos tejiendo, no se me asusten, simplemente me toca así para poderlo ir adecuando para que me quede una secuencia lo más perfecta que se pueda, chicos. Y dice que voy a tejer 1, 2, 3, 4, pero esperen, yo miro una cosa acá. Porque como este estaba tan modificado, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, yo puedo tejer uno más. Estoy mirando y miren, acá el patrón tiene 1, 2, 3 amarillos. Pero si miro el azul, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 azules. O sea que yo puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 azules. Ah, sí me alcanza. Sí me alcanza para los 6 azules que tiene allá y no hacer. Es que esta flor amarilla era como más pequeña, mire. ¿Sí ven? Y aquí sí tiene más en la siguiente vuelta. O sea que acá en total me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, claro, acá me quedó más de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, claro, no. Perfecto, chicos. Sigo como voy. No me perjudican. Ah, pero venga, yo cuento cuántos me quedaron acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quedando 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Muy bien, muchachos, está perfecto. Porque sí tenía que fijarme en que la otra vuelta sí me quede como la necesito. Y acá dice que me quedan 2 metros. ¡Ay! Se me acabó el amarillo. Se me acaba el amarillo. Listo, dejando 2 amarillos libres. Que eso me muestra acá en este. Dejo 2 amarillos libres. 1 y 2. Listo. Ahí se acabó el amarillo. Ya ahorita pongo un nuevo color. Bueno, un nuevo color no. Un nuevo amarillo, el amarillo, pero pues el mismo amarillo, solo que un nuevo rollito. Ya, chicos, acá voy a hacer aumento verde. Y ya voy a mirar que sigue en el otro diseño.
Ya leemos una secuencia clara de cómo queda, porque sí tenía que fijarme era en que la otra vuelta sí quede espacio para colocar los puntos, porque el amarillito sí tenía ahí su... Sí se ve perfecto. Bueno, entonces dice que va este y empezamos el azul uno antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y va un aumento ahí. Así que si empieza uno antes, el azul hortensia. A ver, este azul hortensia. Ahorita coloco el amarillo, chicos, porque pues mire, todavía tengo como hilo alma amarillo. Y dice que empiezo acá. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que es esta vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y acá queda un aumento azul hortensia y verde. Y de ahí sigue un solo verde. Ahora sí amarillo, pero voy a colocar el otro amarillo. Miren, chicos, ya tengo muy poquito de ese. Acomodemos los hilos y ya colocamos un poco más de ese amarillito. Listo. Ah, pero esperen que acá me falta. Terminé con el aumento azul hortensia, verde y falta un verde. Y ahora sí empiezo con los amarillos. A ver, ¿dónde tengo yo amarillo? Por acá. Por acá voy a colocar el nuevo amarillo. Simplemente para colocar un nuevo color, agarro mi nuevo color y el punto sin terminar. Sin terminar, coloco, pongo el hilo ahí con los hilos alma, termino el punto con el nuevo color y voy a tejer los puntos que necesito, que en este caso me dice que son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son las colitas de ese que acabé de colocar. 8, 9 y 10. ¿Listo? Ya estos hilos que son la que acabé de colocar y los que se terminaron, los paso para atrás, porque son igual, son 4 hilos más que no quiero que me quede ahí grueso, entonces eso los paso para atrás para cortarlos luego. ¿Listo? Y acá dice que terminé con, creo que 10. Ya les confirmo qué fue lo que hice y qué tengo que hacer, mejor dicho, porque más que eso, les muestro. Venga acá. Yo estoy tejiendo esta vuelta. 2 acá y me tiene que quedar. Ah, ya va un pequeño aumento, sí señor. Y si yo hago mi aumento acá, en este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
Estoy acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hago un aumento. Puedo hacer mi aumento acá en este amarillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Y a ver cuántos azules son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que acá vuelvo a hacer aumento. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Dice Z, ¿cómo hace que hay un aumento allí? Porque lo estamos modificando, Z. Entonces, realmente estamos creando el patrón. En este momento estamos creando un patrón. Entonces, no es que yo sepa que ahí va un aumento. Al paso que lo voy creando, yo ya tengo la idea de cómo va el diseño, porque tengo este como muestra. Sé que acá encima, en este vacío que me queda, que es este, tiene que ir otro pétalo, empieza otro. Entonces yo voy teniendo esa cuenta y voy teniendo claro hasta dónde pueden llegar mis aumentos. Es algo que se aprende con el tiempo, o sea, no es del otro mundo, pero tampoco es algo que a la primera lo podamos entender, pero es con un poquito de práctica, o sea, no se me afane y no vayas a creer pues que solo lo hago yo, no, esto lo hacen muchas personas, lo hacemos muchas personas. Venga, chicos, voy a quitar este hilo acá. Lo hacemos muchísimas personas que ya tenemos pues la experiencia de estar tejiendo y se nos vuelve fácil de entenderlo. Pero no te preocupes, o sea, es algo que poco a poco lo vamos a entender. No es ni cosa del otro mundo ni es imposible de entender. ¿Listo? Voy a tomar apuntes hasta acá, para que las personas que ya están de pronto con esta vuelta, pues puedan seguir tejiendo, ¿ok? Y no se queden como esperando a que yo termine la vuelta. Bueno, esta es la vuelta 16, chicos. Dime. Hijo, están en la ropa que se entró esta mañana. Tienen que zafarlos todos. Todos. Chicos, entonces acá dice que terminamos esa vuelta, que fue la 10 y 15, en un aumento azul hortensia verde. Y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verdes. Entonces, esta vuelta la empezamos con 11 puntos bajos verdes. Esta. Y se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos amarillo. Y acá tejimos un aumento verde. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos verde.
y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 azul hortensia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos azul hortensia. Y tejimos un aumento azul hortensia verde. Acá, un aumento azul hortensia verde. Un punto bajo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 8. Ve, yo pensé que eran 10. 8 puntos bajos amarillo. Un aumento amarillo verde. Acá. Un aumento amarillo verde. Y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos verde y un aumento verde azul hortensia. Y seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esperen que acá voy a mirar cuántos me quedaron en total amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sí, porque con el aumento verde azul hortensia tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí ven? Por eso tenía que hacer aumento, porque para que me queden los 10 como los amarillos y empezar a que la secuencia se quede más parecida a lo que creemos. Entonces acá tenemos un aumento verde azul hortensia y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos azul hortensia y un aumento azul hortensia verde. ¿Listo? Acá estamos en un aumento azul hortensia verde. Ya tengo una guía para yo saber más o menos qué debo de hacer, cuántos puntos queda de separación, cuántos aumentos, todo. Esto es importante porque así yo ya puedo darme una base de cómo continuar. Acá estoy terminando como este amarillo y dice que queda 1, 2, 3, 4, 5 verdes. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 verdes. Ahí me quedan 6, entonces no necesito este aumento. ¿Listo? De esa forma se da uno cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, mire. Acabo de descubrir que no necesito aquí hacer ese aumento azul hortensia verde. De esa forma nos guiamos. No es nada difícil, chicos. No es nada difícil. Entonces acá en mis apuntes coloco 9. El aumento verde, azul hortensia y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me queda en total 9 azul hortensia. Y dice que voy a tejer 5 verdes. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque acá dice que el azul hortensia empieza en uno verde y me queda uno verde. Para tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 naranjas. Ya tengo una guía, chicos, con un diseño que se teje. Ya eso me sirve como guía para el resto de esta vuelta. De esta vuelta, tienen que tener claro que es vuelta a vuelta. Aparte de eso, yo ya tengo muy analizado cómo va la otra vuelta y cómo la tengo que colocar. Entonces, que sí me queden la cantidad de puntos para luego sumar la otra vuelta. Son cositas, detalles. No es tan complicado, pero sí es bueno explicarlo para que ustedes entiendan, chicos, pues cómo se crea un diseño, porque realmente lo estamos modificando, pero si se dan cuenta, pues ya empieza a cambiar mucho del patrón inicial a este que es el que ya estamos modificando. Y dice que en total me quedan, es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y me queda para separar solo 2 verdes. Ay, miren, acá me quedan los 12 naranja sin necesidad de aumento. No, sí necesito el aumento ahí porque me tienen que quedar 2 para empezar el centro de la flor. Entonces sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este punto 12 lo hago en aumento con un verde y hago un verde sobre verde. Y voy a hacer el color hueso. ¿Sí? Sí quedó la misma secuencia, chicos. Quedó la misma secuencia en esta parte. 11 naranjas, o sea que terminé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 azul hortensia, porque recuerden que este iba en aumento. 9 azul hortensia, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos verdes, 5 puntos bajos verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 puntos bajos naranja, un aumento naranja, verde, un punto bajo verde y voy a hacer los color hueso. A ver que este azul hortensia por acá se ve un poco, ya, y lo estiré para que no se vea tanto. Y dice que voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el corazón. Voy a mirarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, lo mismo. 8 puntos bajos hueso y un aumento hueso verde. 8 puntos bajos color hueso y acabo de hacer un aumento hueso verde, que ahí está. Y necesito que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que voy a tejer el aumento. El aumento hueso verde. Ya porque agarré el color. El aumento hueso verde. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4 y 5. Creo que 9. Confirmo acá. Después del corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, después del aumento hueso verde, dice que voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos verde. Y confirmo si este último verde va en aumento, sí. Y un aumento verde naranja.
y un aumento verde naranja. Este último va en aumento verde naranja. ¿Listo? Así me guío. Nada más. No tengo que... sí, la verdad, o sea, no es fácil, pero no es difícil. Aumento verde naranja. Esto es más de práctica. Chicos, recuerden, yo este fondo lo he tejido creo que con estas 6 o 7 veces. Entonces ya lo tejí tanto, que yo creo que ya le perdí fue miedo a cometer un error. Ya no es ni siquiera que uno sepa cómo va, sino que ya, que salga lo que quiera salir. Y acá en los naranjas tengo que guiarme por esta azul hortensia. ¿Cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero recuerden que acá hice un aumento verde naranja, así que cuento solo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos naranja. 9 puntos bajos naranja. Y voy a confirmar cuántos verdes me queda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, me quedan para 5 verdes. Así de sencillo. Y se va formando una secuencia que va bastante bien. Entonces acá no termino con aumento, sino que hago 1, 2, 3, 4 y 5. 5 verdes. Y vuelvo a checar acá los color hueso. Porque ya con esos me voy. Color hueso. Luz Caterine, ¿cómo estás? Michelle, gracias a ti, Michelle. María Ligia, ¿cómo estás? Bienvenidas, buenas noches, chicas. ¿Cómo están todas ustedes? ¿Qué andan haciendo? ¿Tejiendo a Elsa o no están tejiendo todavía Elsa? Chicas, no es por afanarlas, pero ya tengo el patrón bueno, el primer patrón del proyecto para Halloween. Entonces, sí está bueno si ustedes pueden avanzar bastante en estos proyectos. En el momento, pues que ya está el fondo, ya el cuerpo no es tan complicado para que no se queden muy atrás. Yo sé y me han dicho, profe, pero ¿cómo avanzamos si usted todavía no ha terminado el fondo? Pero chicas, algunas de las compañeras que están en el grupo están diciendo, no, profe, pues yo voy lenta, yo voy con calma. Ay, muchachas, no vayan tan lentas ni con tanta calma, porque resulta y pasa que nosotros vamos a empezar también el proyecto de Halloween y ahí es donde se van quedando atrás. Ahí es donde empiezan a quedarse. ¿Listo? Bueno, entonces estamos acá. Y dice que voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 color hueso. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, que agarré todo. 7, 8, 9, 10 y 11. Y voy a hacer 11 color hueso y voy a hacer un aumento hueso verde. Que ahí todavía llevo la misma secuencia de la otra flor. Y un punto bajo verde. Y volvemos con los naranjas. Luz Caterine Salinas Dazas, profe Fajones.
¿Qué fajones? Ya estamos en el taller de los fajones. Luz Caterine, ya estamos en fajones. Tenemos un taller que lleva ya como 4 semanas de fajones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a confirmar si necesito hacer aumento en este naranja 9. Sí, dice que el punto 9 de los naranjas va en aumento. Acabo de confirmar. Que el punto naranja va en aumentos. Listo. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, Gladys Giraldo, buenas noches. Yo le escribí por interno si lo leyó para ver si sigo así. Señora Gladys, estoy desde las 5 en vivo. No sé, el celular lo tiene mi esposo que él está tomando pedidos. Entonces, la verdad, no he visto ningún mensaje suyo, señora Gladys. Si me habló temprano, vuélvame a confirmar para yo volver a revisarle. Porque sí, desde las 5 no reviso el WhatsApp. Y como ese es el número donde hacen los pedidos también, entonces lo revisa mucho mi esposo. Pero, y si quiere, pregúntame por acá, ¿de qué quieres, de qué estás enviándome fotos? Si la mochila Elsa, si la mochila Stitch, Luz Caterine, por eso, profe, estoy ocupada haciendo fajones y la mochila Cielo. Ah, perfecto, Luz Caterine. Ah, tú lo que me estás es contando que estás tejiendo. Ay, yo también estoy entorchando hilos para ver si empezamos mañana el otro fajón. Bueno, gracias, gracias por aclararme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Confirmo si este 9 va en aumento. Sí, va en aumento con naranja. Y entonces acá tiene que ir en aumento con color hueso. No es tan complicado sacar secuencias, chicas. Ay, Luz Caterina está súper bien. Yo también estoy contenta, chicos, avanzando todo. Esperen, voy a alar mis cordón, mis hilos, porque vea, por acá se ve un poquito el amarillo. Este amarillo. Este color piel y un poquitico el azul bebé. Pero es muy poco, chicos, muy poco. Yo lo hago es porque me molesta demasiado ver hilos por dentro de que se vean. No me gusta, muchachos. Solo por eso lo hago, no es por más. Y dice que vamos a hacer aumento color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienen que quedar 10. Entonces, este lo hago en aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 teniendo en cuenta que acá quedó aumento con verde. ¿Listo? Entonces estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5 verdes. Uno, dos, tres. Esperen que acá se ve muy feo. Agarré solo un hilo y el otro se despelucó. Uno, dos, tres, cuatro y 5, que son
estos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este caso son 11 amarillos. 11 puntos bajos amarillos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué se me fue. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el punto 12 en aumento con verde. Y voy a hacer un aumento verde con ese amarillo, un punto bajo verde y voy a tejer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto 9 va aumento. Entonces voy a tejer 9 azul hortensia para dar por terminada esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero este punto 9 voy a confirmar si necesito hacerle aumento o no, porque ya es el final. Ay, chicos, ya empezó a tensionarse, ya se quiere cerrar. Acá donde ven ustedes este fondo ya se quiere cerrar. Vamos a ver la otra vuelta qué tantos aumentos tiene para que no se tensione y no se me vaya a cerrar, porque todavía, yo creo pues que todavía no tengo 240 puntos, pero los vamos a contar de una vez. Y salimos de estas pequeñas dudas. Este azul hortensia ya confirmo si necesita aumento o no. Pero les voy a confirmar cómo quedó esta vuelta, ¿ok? Entonces dice que la vuelta 16 empezó con 11 puntos bajos verdes, 10 puntos bajos amarillos, un aumento verde, 3 puntos bajos verde, 11 puntos azul hortensia, un aumento azul hortensia verde, un punto bajo verde, 8 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo verde, 7 puntos bajos verdes, un aumento verde azul hortensia, 9 puntos bajos azul hortensia, 5 puntos bajos verdes, 11 puntos bajos naranjas, un aumento naranja verde, un punto bajo verde, 8 puntos bajos hueso, un aumento hueso verde, 7 puntos bajos verdes, un aumento verde naranja, 9 puntos bajos naranjas, 5, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos hueso, un aumento hueso verde, un aumento hueso verde, un punto bajo verde, un punto bajo verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos naranja, un aumento naranja verde, un aumento naranja verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos verdes, 7 puntos bajos verde, un aumento verde hueso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos hueso,
1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos amarillo. Un aumento amarillo, verde, un punto bajo verde y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero voy a confirmar si termino con estos 9 azul hortensia o termino con un 8 azul hortensia y un aumento. Vamos a checar que de esa forma lo que hago es revisar. Yo terminé acá con el amarillo, que sigue y me dice que sigue un solo punto bajo verde, ¿sí? Y bueno, el amarillo sabemos que está un poco más corto, ya les había dicho, entonces me voy a guiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me tiene que quedar uno libre. Ah, bueno, entonces vamos a ver si sí hay 7. Un verde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perfectamente. Antes puedo hacer dos verdes. Entonces no voy a hacer aumento acá al final. Voy simplemente a dejar la vuelta 16. Si es la 16. Sí, con un punto bajo verde que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 puntos bajos azul hortensia. Ahí queda la vuelta 16 y vamos a empezar la vuelta 17. Listo, acabo de terminar la vuelta 16 que terminó con 9 puntos bajos azul hortensia. Así es sencillo, nada complicado. Gladys, hola, buenas noches. Mari, la billetera redonda. Pues, señora. ¿Estás tejiendo, señora Gladys, la billetera redonda? Y acá vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos verde. Y dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos bajos verde. Y voy a hacer con el amarillo. Estamos empezando vuelta 17. Para las que están tomando apuntes. 7 puntos bajos amarillos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos amarillos. Me guié por este porque siento que estos de pronto estaban modificados. En cambio, este de acá, pues sí, es como el más real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. Me quedan solo 3 ahí. Vamos a tejer 7 verdes, a ver si sí me quedan. Voy a marcar donde empecé también. No está nada difícil porque pues terminé fue con el azul hortensia, pero es para que nos quede bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá necesito. ¿Cuántos me quedan después? Ah, solo uno. 1, 2, 3. Entonces sí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo creo que ahí debería de ir un aumento. 7. Sí. Creo yo que voy a hacer un aumento acá. 2, 3, 4. 7.
Sí, podemos hacer un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer un aumento con amarillo porque no podemos dejar que se cierre. Y recuerde que acá no se hizo aumento, entonces vamos a hacer acá el aumento con amarillo y que nos queden 4 amarillos. Listo. Y dice que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ocupando 2. Vamos a ver si hacemos otro aumento ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y acá sí vamos a hacer un aumento. 8. Esperen, yo reviso este cómo se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá podemos hacer el aumento con verde y azul. En este caso estamos trabajando sobre el azul. Ya les leo cómo está quedando, chicos. Que lo que quiero es que no se me vaya a cerrar mi fondo, porque hasta acá está muy tensionado. O sea, en esta vuelta tengo que hacer la lucha de más aumentos para que no se vaya a cerrar. Listo, para que no se me cierre. Pero es que tiene mucho colorcito por ahí que se ve y no quiero que se vea. Sí, que no empiece todavía. Pero ya siempre, sí está tensionado. Sí empieza a tensionarse más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto 9 vamos a hacer aumento. Para este azul hortensia. Y dice que va, ¿cuántos azul? Acá. Estoy 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este lo voy a hacer en aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en aumento con verde. De esa forma, chicos, y no se cierra. Acá. Para tejer 1 y 2 verdes. 1, 2 verdes. Y voy a hacer todo este amarillo que estamos con el corazón de este. Ay, por acá está el amarillo súper enredado. Miren. Pero no sé qué es lo que tiene que estar tan resabiado. ¿Por qué? Ah, no, es un poquito y nada más. Mira, aquí lo voy alando y él se va desenredando solito, solito. Mire. Algo raro porque no tiene nudos de nada. Mire, se soltó solito. Vuelvo y digo, es resabio. Es resabio porque vea, se soltó solito sin más. ¿Quién sabe qué era? Y vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 amarillos. Buenas noches, es una buena labor, profe Mari. Soy nueva viendo sus videos. Saludos desde Venezuela. Muchas bendiciones. Amén, amén. Es primera vez que veo este trabajo. Gracias, gracias, gracias. Hola, Daisy. Yo también soy de Venezuela. Ah, miren, qué bien. Muy lindo el fondo de sus. Gracias, gracias, chicas. Gracias. Muy amables. Bueno, ahí este pétalo ya se terminó y este está avanzando. ¿Listo? Seguimos, que vamos en esta parte. Acá dice, o en el verde, que queda un solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo acá dejé dos verdes. Entonces me voy a guiar 100%. Gracias, chicas, gracias por comentar y gracias por chulearme mi trabajo, que muchas gracias. ¿Tengo que hacer 7? Sí, tejí cuántos acá, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá voy a hacer un solo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer un solo verde, nomás uno, y voy a tejer este con aumento. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá hago un aumento para que me queden 7 y aprovecho para que no se me cierre el fondo. Ahí acabo de hacer un aumento. Listo. Ya tengo estos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de nuevo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y dice que 1, 2, 3, 4 amarillos. Entonces acá voy a tejer 1, 2, 3, 4 azul hortensia. Pero voy a hacer aumento al final. ¿Ok? 1, 2, 3 y este último es aumento con verde para que me queden 4. Bueno, ahí ya le estoy empezando a colocar más aumentos para que no se me cierre. Eso me ayuda bastante, chicos. Colocarle más aumentos. Sí, que no se cierre. Y vuelvo a guiarme. ¿Qué hice acá después de los amarillos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9 y quedé 3 encima. 1, 2, 3. Y este nudito que será ahí. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que este 9 creo que va en aumento
con naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Voy a hacer 9 naranjas y confirmamos si lleva más aumentos. Así que este verde sí va en aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ah, no, acá no tengo que hacer aumentos. Acá me da para 2 verdes. Dos verdes y los amarillos. No, acá no tengo que hacer aumentos. Ah, porque son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, chicos, son 10 naranjas. Yo conté 9 y me quedé con la idea que eran 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, porque son 10 naranjas. Ya confirmé los azules. Y me tienen que quedar 10 naranjas. Ahora sí, va un aumento ahí. Verde, aqua. Oiga, el amarillo volví y se enredó, como estaba de lindo. Y no sé por qué le dio por enredarse el amarillo de nuevo. De pronto fue porque cambié la madeja. Aumento, naranja, verde, un punto bajo verde. Y ahora voy a tejer todo color hueso. Esperen, chicos, que yo creo que esa madeja que yo agarré del amarillo era unos enredajos que tenía como por ahí para monederos, porque no veo qué más le puede estar causando este caprichito que tiene. Ya por acá lo estoy estirando un poquito y ya, para que me deje trabajar. Listo. Hola Mel Panditas, dice hola Mel Panditas Crochet. Ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a tejer los color hueso, que en este caso aquí se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amarillos. Vamos a ver si me salen 11 color huesos o necesito aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo. Para yo saber si necesito aumento. Uy, se va a tensionar, muchachos. Ahora sí. Pero yo creo que ya debo tener casi los 240. Voy a contarlos. Termino esta vuelta y los cuento porque ayer los iba a contar y yo no, está muy pequeño. Eso todavía le falta, pero yo creo que ahora sí ya está. Aprovecho a estirar mis hilos. Este color huesito. Este color pielecilla. Listo. Ahí está. Y dice que tienen que quedar uno verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un solo verde para los 7. Un verde, 7 naranjas. O sea que este color hueso no termina en aumentos, solo un verde. Y voy a tejer 7 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 lo hago en aumento.
para que me queden 7. Listo. Y verde, ya confirmo cuántos verdes son. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4 y 4 naranjas. 1, 2, 3 y 4. Que el 4 lo hago con un aumento verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente aumento verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya checamos si este 9 si va en aumento. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Color hueso y también va uno más en aumento. Oiga, si es amarillo, no sé en dónde lo tenía, pero qué amarillo para estar feo. Esperen, chicos, que de pronto fue. Venga, yo estiro esto. No, está bien. Está bien, pero sí se quiere tensionar. No puedo dejar de hacer aumentos. Color hueso. Espera, el color negro también se me está acabando ya. El color negro también se está acabando, por eso me está haciendo un poquito de pancho. Esperen este color negro por acá, que también ya se acabó. Lo que pasa es que yo aprovecho sobrantes, chicos. Aprovecho sobrantes y como el color negro no lo iba a trabajar tanto, pues lo dejé así. Y vamos a tejer con el color hueso. Acá está. Chao, niña. ¿Quién se fue? Z, creo que se está despidiendo. Que descanses. Hasta mañana. Igual no se te olvide que queda todo grabadito, así que no te preocupes. Y dice que el color hueso sí va en aumento, sí. Vamos a hacerlo en aumento. Y al final creo que también hay que hacer un aumento de este color hueso. Descansen, chicas. Gracias por la compañía. Acá. Confirmo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y este va en aumento con verde. Aumento y uno verde. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 color hueso. En este caso serían 11 naranjas. Aquí está el color naranja. 11 puntos bajos naranja. Está viendo el en vivo, profe, ya me voy.
Señora Leticia, gracias. Que descanse, señora Leticia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chicas, les voy a dejar el en vivo hasta ahí. Mañana les leo cómo terminó esta vuelta, porque ya se me hizo bastante tarde, son las 9:30. Y mañana les digo cómo terminó esta vuelta y empezamos la otra. ¿Listo, chicas? Bueno, de hecho, yo voy a terminar esta vuelta, que ya ustedes vieron cómo fui acomodando cositas. Si alcanzo a hacer esta vuelta, que me falta solo terminar este pedacito acá. Termino esta vuelta y empiezo la 18. Esta es la 17. Empiezo la 18. Cualquier cosa hago la 10. Termino la 17, que falta este pedacito. ¿Quién más me habló? Falta este pedacito. Termino la 17. Hago la 18 y se las leo mañana cómo nos quedó. Pero vea, se ve ya muy hermoso ese fondo. Y ya para mañana sí les voy a tener cuántos puntos queda en la vuelta 18, muchachas, porque recuerde que es de 240 puntos nada más. Pues niñas, descansen, queda todo grabado y guardado. Hasta ahora va muy hermoso. Miren estos centros, lo hermosísimos que se ven. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche.